Muchas gracias. ¿Quiénes vienen por primera vez? Levanten la mano, ahí. ¿Cómo es tu nombre? Sí, Hernán. ¿Tu nombre? Ximena. ¿Alguien más que venga por primera vez? Qué bueno verte, Mariano. Hace mucho que no te veía. ¿Quién? ¿Tu nombre? Lucía y Candela. Y por ahí está Daira también. Bienvenidas. Bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de un libro muy famoso llamado el Bhagavad Gita. Y antes de comenzar, voy a pedirle que por favor repitan después de mí este mantra de invocación, que dice así. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, repitan después de mí, por favor. Los que quieran. Prakrite Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvasaha. Ahankara Vimudatma. Kartahamiti Manyate. Prakrite Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvasaha. Ahankara Vimudatma. Kartahamiti Manyate. Prakrite Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvasaha. Ahankara Vimudatma. Kartahamiti Manyate. ¿Alguien que quiera repetir, por favor? Prakrite Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvasaha. Kartahamiti Manyate. Prakrite Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvasaha. Ahankara Vimudatma. ¿Alguien más? Prakrite Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvasaha. ¿Alguna devota, alguna mujer que quiera recitarlo? Prakrite Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvasaha. Ahankara Vimudatma. Kartahamiti Manyate. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir leyendo. Repitan por favor después de mí. Prakrite, siendo hecho. Gunahi, por las modalidades. Karmani, actividades. Sarvasaha, toda clase de. Ahankara Vimuda, confundido por el ego falso. Atma, el alma, está convencida por el ego falso de que es la autora de todo. Ella no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo. La persona materialista
no sabe en absoluto que en fin de cuentas se halla bajo el control de Krishna. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo el mérito de ello. Ese es el signo de su nesciencia. Ella no sabe que este cuerpo burdo y sutil es creación de la naturaleza material bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Y como tal, sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna, con conciencia de Krishna. El hombre ignorante olvida que a la Suprema Personalidad de Dios se lo conoce como Rishikesha, o el amo de los sentidos del cuerpo material, pues, debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos, se encuentra de hecho confundido por el ego falso, que lo hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. Om Ajnanatimirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shumate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Shunyavadi Paschatyade Satarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos a repetir nuevamente la traducción que dice así. El alma espiritual está confundida por la influencia del ego falso. Se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Bien, acá estamos en una sección del Bhagavad Gita. Este es el Bhagavad Gita tal como es, escrito y traducido por su divina gracia el Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y tenemos la Murti Srila Prabhupada, el fundador Acharya de nuestro movimiento para la conciencia de Krishna. Y en esta sección del Bhagavad Gita, este manual de vida, que cuenta con 18 capítulos, habla de este tema tan particular. Cómo el alma espiritual, confundida, se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las modalidades. Y vamos a ir entrando en los distintos aspectos de este texto. Primero debemos entender cuál es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es que somos almas espirituales. El alma espiritual. Pero a veces estamos confundidas, si no muchas veces, o siempre. Y nos confunden nuestras distintas designaciones, que son temporales. Este ego falso, que acá describe Krishna, ese ego falso, ese ego es nuestro verdadero yo, que es como almas espirituales. Y este ego falso es nuestra identificación falsa. ¿Con qué? Con distintas cosas, como por ejemplo nuestro género, como decir, hombre, mujer, argentino, uruguayo, colombiano, peruano. ¿Tienes alguna profesión? Esas son falsas designaciones. ¿Por qué se dice que son falsas? Uno a priori podría decir, bueno, pero no, en realidad sí, soy un hombre, o soy una mujer, o tengo esta profesión, o nací acá o allá. Se explica que eso es porque es temporal. Es algo que se termina cuando se termina el cuerpo. Pero nuestra identidad verdadera, almas espirituales, eternas sirvientas del Supremo, de Dios, de Krishna, eso es algo que nunca cambia. Ese amor que uno tiene por Dios está ahí. Está ahí en forma latente y debemos tratar bajo todo punto de vista de revivirlo. Por eso tenemos la palabra religión, ¿no? Del latín religar, volver a unir. ¿Por qué se utiliza esa palabra? Porque es volver a conectar con eso que en realidad ya estamos conectados, o que estuvimos y ahora estamos un poco ligadizos. Se explica en las Escrituras que esa relación de amor por Dios es eterna. Nitya Sita Krishna Prema Sadhya Karma Shravanay Surachit Koro Yudor. Ese amor por Dios está
no es algo que tenemos que inventar, está ahí. Pero bueno, está un poco cubierto por ese, se explica por ese polvo acumulado en el corazón de repetidos nacimientos y muertes. Krishna mismo, hace 500 años, Dios, hace unos 530 y pico de años, vino a este mundo en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu para explicarnos y enseñarnos cómo actúa un devoto, un sirviente de Dios. Y él dejó varias instrucciones, y dentro de esas oraciones es en la que explica eso. Chetodar Paramarjanam, y explica que la gloria del canto del santo nombre del Mahamantra Hare Krishna limpia gradualmente el polvo acumulado en el corazón de repetidos nacimientos y muertes. Entonces, durante el Bhagavad Gita, que tiene alrededor de 700 textos, más o menos 100 de ellos nos van a hablar de las tres modalidades de la naturaleza material, que es lo que Krishna está diciendo. Que esas cosas que nosotros creemos que estamos siendo los ejecutores, en realidad están estas energías. Estas energías tienen tres nombres en sánscrito, y en español las vamos a ir desarrollando un poquito. La primera es la bondad, o sattva guna. La otra que le sigue es Raja guna, la modalidad de la pasión, y Tama guna, que es de la ignorancia. Estas tres energías se las conoce como gunas. Gunas en sánscrito tienen muchos significados y uno de ellos es cuerdas, sogas. Y estas sogas nos atan, la energía material nos ata, nos condiciona. Y muchas veces creemos que estamos haciendo cosas, pero en realidad estamos siendo manejadas por estas energías como una marioneta. Uno ve una marioneta, a veces hay artistas callejeros que hacen un arte maravilloso, y ves ahí una marioneta que hace movimientos. Cuando uno se absorbe en mirarla, lo que está haciendo, pierde la noción de que en realidad está siendo dirigida o manejada por unos hilitos y hay un titiritero. Uno está moviendo. De la misma manera, nosotros como almas espirituales condicionadas, ahora vamos a hablar un poquito acerca de este condicionamiento que tenemos, estamos siendo manejados por estas energías. Se explica que las almas condicionadas somos pasivas de 4 defectos. El primero de ellos es que tenemos los sentidos imperfectos. Eso lo podemos experimentar todos, es algo bien sencillo de darnos cuenta. Ahora estamos hablando de ciertos temas acá, pero no podemos ni ver ni oír lo que está pasando del otro lado de la puerta, acá nomás. Porque nuestros sentidos son limitados, más allá de que hagamos grandes proezas o que la ciencia se esfuerce demasiado por alcanzar una visión más clara, inventando grandes telescopios o formas de escuchar cosas o de percibir sondas de distintas maneras. Nuestros sentidos son limitados. Aparte de eso, ese es uno de los condicionamientos que tenemos, aparte de los sentidos imperfectos, es que estamos sujetos a la ilusión, esta energía de creernos aquello que no somos, esta energía nos confunde. Y también, justamente por estas dos cosas, por los sentidos, es que tenemos la tendencia a cometer errores. Todos cometemos errores. ¿Alguien no comete errores? No. Todos cometemos errores constantemente. Es inevitable prácticamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando uno comete un error, a veces ¿qué hace? Y esta es la cuarta de los defectos de las almas condicionadas que tenemos, es la tendencia a engañar. ¿Nos pasa a veces? Tendencia a engañar. Y estas 4 cosas, hay una que es la que más tenemos oportunidad de trabajar en ella. Los sentidos imperfectos mucho no podemos hacer. Podemos tratar de trabajar sobre ello, pero es muy limitado. Sujetos a la ilusión, cometer errores, sí, nos esforzamos por no hacerlos, pero tarde o temprano los errores están ahí. Pero la tendencia a engañar, ahí sí. ¿Qué es lo que sucede cuando cometemos un error? ¿Qué es lo que se pone en juego? Nuestro ego falso. Nadie quiere exponer su ego falso. No, yo, a mí. No.
lo que hacemos para proteger nuestro ego falso, utilizamos el engaño a veces y decimos cosas que no son ciertas para no sentirnos vulnerables o expuestos. Pero eso sí podemos evitarlo y debemos evitarlo bajo todo punto de vista. Es mejor, siempre mi papá me dice, es mejor la peor verdad que la mejor mentira. Lo escucharon alguna vez, no sé si están de acuerdo con eso. Humildad, bueno, esto es lo que es, esto es. Porque si uno entra en el círculo de la mentira y el engaño, uno se contamina y no puede parar. Porque una mentira tiene que cubrir la otra mentira y uno se estresa un montón. Imagínense, no puedes estar tranquilo porque, yo dije esto, pero no era verdad, entonces ahora tuve que decir aquella otra cosa, y esto y aquello. Entonces uno está como todo el tiempo en ansiedad. En cambio, si uno dice la verdad, no está tranquilo, no tiene nada que tener ahí en la cabeza, dice lo que siente, lo que es, está relajado por la vida. Y esa es una de las cualidades que tratamos de desarrollar en este proceso de la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada va a decir aquí más abajo acerca de las actividades que realiza una persona materialista, lo que utiliza acá es esa palabra, materialista, que está enredada en la materia, que no tiene un camino, un desarrollo espiritual. Externamente explica que parece ser lo mismo. Un espiritualista, un trascendentalista y una persona que no lo es, externamente pueden hacer las mismas actividades. Pero ¿qué es lo que cambia? Algo fundamental, es la conciencia con la que lo hace. La conciencia va a determinar el resultado de cada actividad que uno hace. ¿Con qué conciencia lo hago? ¿Cuál es mi motivación? Y acá Prabhupada dice que hay un abismo, ¿no? Pero hay un abismo entre sus respectivas posiciones. ¿Por qué? Porque uno se sigue identificando con ese ego falso, yo y mí y mío, yo hice esto, yo conseguí esto. Mientras que el otro lo hace justamente para complacer o para servir a Dios. Lo hace con otra conciencia y el resultado es totalmente diferente. Uno puede hacer muchas actividades, de cocinar, uno puede cocinar porque todos debemos alimentarnos, pero uno puede cocinar para disfrutar uno mismo inmediatamente y otro puede cocinar para que ese alimento sea ofrecido a Dios con amor, con devoción, y luego sí uno lo puede disfrutar. Acá en el texto, Prabhupada va a hablar de que Krishna o Dios se lo conoce como Rishikesh. Rishikesh, el amo de los sentidos. Y uno debe purificar sus sentidos. Debe purificar los sentidos. En Srila Rupa Goswami, en el Néctar de la devoción, va a explicar acerca de los sentidos. Va a decir justamente que Sarvo Pai Nirvutam Taparat Nirmalam Rishikena, Rishikesha se va a Bhakti. Escúchate. Dice que Bhakti o servicio devocional significa ocupar todos nuestros sentidos en el servicio trascendental al Señor, el amo de los sentidos. Y explica que el servicio devocional que el alma espiritual le presta al Señor tiene dos efectos colaterales. La persona se libera de las falsas identificaciones materiales y que por ocupar sus sentidos en el servicio trascendental al Señor, estos se purifican. Es decir, que por practicar servicio devocional, por hacer nuestras actividades para complacer a Dios, nuestros sentidos se purifican. Porque nuestros sentidos están contaminados. Queremos constantemente querer disfrutar de los objetos de los sentidos. Tenemos los 5 sentidos, ¿no? El gusto, el tacto, la vista, el olfato, el oído. Y hay una imagen muy linda en el Bhagavad Gita. ¿Todos tienen el Bhagavad Gita? ¿Alguien no lo tiene el Bhagavad Gita? Levanten la mano, ¿quién no lo tiene? Bueno, hoy tienen la oportunidad y hay una hermosa visita llena de libros que pueden llevarse un Bhagavad Gita. Hay una imagen muy linda, que el que se lo lleve lo va a poder ver más de cerca, en el que se describe justamente, hay 5 caballos, los cuales representan cada uno de ellos los distintos sentidos que acabamos de nombrar. Después están las riendas que controlan esos sentidos. Después está el conductor de ese carruaje. Y tenemos también al pasajero que va atrás. Esta es una analogía muy hermosa en la que nos permite entender cómo el cuerpo sutil
sutil y el cuerpo burdo. Tenemos el cuerpo burdo hecho de los 5 elementos que casi todos ya deben conocer. Me ayudan a repasarlo: tierra, agua, aire y éter. Muy bien, estos son los 5 elementos burdos. Y luego tenemos los 3 sutiles, que son la mente, la inteligencia y el ego falso. Este texto se habla del ego falso, esa falsa identificación. Y la energía que vemos acá tenemos los sentidos, representados por los caballos, la mente representada por las riendas, la inteligencia por el cochero o el conductor, y el alma espiritual como el pasajero, y el carruaje como el cuerpo, representado como. Y acá vemos que hay como un precipicio, entonces los sentidos están totalmente descontrolados. Cuando los sentidos se descontrolan, atención, hay peligro, pueden irse por el precipicio. Por eso es importante el control de los sentidos. Y para eso tenemos una práctica que nos ayuda, nos sana, una práctica espiritual. ¿Para qué? Esta práctica nos va a ayudar, entre otras cosas, también a situarnos. Hablamos de 3 modalidades. La modalidad de la bondad. La modalidad de la bondad, como las otras, nos condiciona de alguna manera. La bondad nos condiciona a la felicidad, el conocimiento. Esos son como los resultados. La pasión, ahora vamos a tener un poco de cada uno. La pasión, muchos deseos, cosas que lograr, esfuerzo. Y la ignorancia, detalle, inercia, locura. Entonces, cuando uno se sitúa en la plataforma de la modalidad de la bondad, nos sirve como un trampolín para trascender estas 3 modalidades que son materiales, pertenecen al plano material. Cuando uno salta de eso, puede llegar a un plano espiritual, Visuddhasattva, o la modalidad de la bondad pura. Hay distintos hábitos que nosotros tenemos, o sea, de la limpieza, del horario en que uno se levanta, que nos ayudan a permanecer en esa modalidad de la bondad. Y uno se vuelve, a medida que gradualmente va practicando este proceso de la conciencia de Krishna, el canto de mantras, el estudio de las escrituras, de alimentarnos con alimento espiritualizado, conocido como prasada, uno se va transformando. Prabhupada explica que este proceso es un proceso científico, es la ciencia espiritual. Así como vemos distintas áreas de la ciencia, como la medicina, tenemos un médico, con distintas otras áreas, la espiritualidad también es una ciencia. Entonces, cuando uno le duele algo, no es médico. Cuando uno necesita un asesoramiento por algo que le pasó, un accidente, lo que sea, va a un abogado, tiene temas impositivos para un contador. Lo mismo sucede con los temas espirituales, pero claro, cuando uno llega a ese punto, uno se vuelve a veces muy escéptico a eso. No, tengo que consultar con nadie. Tengo plena confianza en muchas otras áreas de mi vida. Incluso pongo en riesgo mi vida confiando en alguien, pero cuando se trata de temas espirituales a veces somos muy escépticos. No sé qué me van a decir, tenemos ciertas resistencias. Y ponemos la fe, que está ahí, es intrínseca, todos tenemos fe. Pero la ponemos a veces en lugares equivocados. Pero cuando uno la pone esa fe en Dios, en un proceso que no tiene pérdida ni disminución, que todo lo que uno avanza en este proceso queda ahí, eternamente. No cuando se acaba el cuerpo no se acaba, sino que continúa uno en su próxima vida, desde donde terminó en esta. Ahí es cuando verdaderamente uno puede conectar y avanzar espiritualmente. Y debemos volvernos instrumentos acá en el texto. Prabhupada hace referencia a eso. Cuando nosotros cantamos el mantra Hare Krishna, una de las traducciones principales que Srila Prabhupada nos dio es la siguiente: oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Somos instrumentos. Acá en el texto principal veíamos que uno se cree autor, pero en realidad uno es parte autora, no es completamente autor. Más adelante en el capítulo 18 vamos a ver cuáles son los 5 componentes de la acción. Bueno,
cosas que intervienen en nuestras acciones. Acá habla de las modalidades también. Entonces está el alma espiritual, está el cuerpo, están los diferentes sentidos, el esfuerzo, y también está algo muy importante, la superalma. Dios en el corazón de cada uno, que es el que sanciona que nosotros podamos hacer algo, porque tiene la última palabra. A veces nos creemos los hacedores, pero en realidad cuando nos entregamos a un proceso genuino y nos damos cuenta de nuestra verdadera identidad, nos volvemos instrumentos. Y eso es lo que Srila Prabhupada, cuando vino aquí a Occidente, alrededor de los 70 años, una edad muy avanzada, viajando en un barco por más de un mes, desde India hasta Estados Unidos, sufriendo 2 ataques cardíacos. Él escribe ahí en su diario, pidiéndole a Krishna: me has traído aquí, por favor, hazme bailar como tú quieras, déjame ser un instrumento. Tú me has traído acá. Y luego Topura, así como si la Prabhupada, entiende cuál es su posición y entiende que depende completamente de Dios. A veces queremos jugar a ser pequeños dioses, a ser los controladores, a ser los que estamos ahí. Voy a leer una partecita en el capítulo 18. Justamente si la Prabhupada en el significado va a decir algo que resume un poco lo que estábamos diciendo recién. Dice así. Dice, el Señor Supremo es la supercausa. Ante estas circunstancias, aquel que actúa en el plano de conciencia de Krishna bajo la dirección de la superalma que está situada en el corazón, naturalmente no está atada por ninguna actividad. Aquellos que están por completo en el plano de conciencia de Krishna no son en definitiva responsables de sus acciones. Todo depende de la voluntad suprema, la superalma, la suprema personalidad de Dios. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 18, texto 14, en el significado si la Prabhupada nos ilumina con eso. Cuando nosotros nos volvemos instrumentos, entendiendo que no somos los hacedores, sino que tenemos una parte digamos, tenemos el deseo, tenemos la voluntad de hacer algo, pero en realidad hay otros factores que están interviniendo. Ahí nos entregamos a este poder superior, como Krishna le dijo a Arjuna: haz tu deber, limita a matar, sea un instrumento, le dice, en esta contienda, en esta gran batalla que se despliega aquí en el Bhagavad. Sea un instrumento. Y uno puede ser un canal, por eso los devotos muy avanzados son un canal, actúan directamente, guiados por Dios en el corazón. Y por supuesto por el maestro espiritual, que es la forma externa de la representación de Krishna en la forma de la superalma, el Chaitanya. Así que bueno, yo voy redondeando por aquí, porque me gustaría escuchar si alguien quiere que nos explayemos en alguno de los puntos que estuvimos tocando. Sí. Hare Krishna, gracias por la clase. Pregunto, se explica que Srila Prabhupada dice que el alma tiene una pequeña independencia. Una pequeña independencia. O sea, y yo, por lo que analizo, es para elegir entre estar bajo el control de la energía material o bajo el control de Krishna. Si vos podrías explicar un poco más eso. Muchas gracias. Un tema muy, muy importante. Nosotros como almas espirituales somos energía marginal o tatasta shakti. Esto quiere decir, un poco como estaba acá explicando Mandaramurti Prabhu, es que tenemos esa decisión, independencia de elegir con qué nos relacionamos, o con la energía espiritual o con el material. Tenemos esa pequeña libertad. Y cuando uno más desarrollado está espiritualmente, más liberado está. Habrán escuchado el término las almas liberadas. ¿De qué están liberadas? Cuando hablamos de liberación, ¿de qué estamos hablando? Liberadas de esta influencia, modalidades, estas cuerdas, estos nudos que están ahí, están un poco más, siguen estando tal vez, pero no tan apretados. No nos apretan tanto. Están, ¿por qué? Porque uno está
alineado con la parte espiritual. Entonces, cuanto más libertad uno tiene, es cuanto uno más puede ejercer su verdadera voluntad, conectada con Dios en el corazón y no manejado por estas tres modalidades de la naturaleza material. Hace muchos años, no sé si ustedes recordarán, los paquetes de cigarrillo decían algo así como fumar hace mal, es perjudicial para la salud. Eso era, por ley debía estar ese cartel. Siguieron pasando los años, introdujeron imágenes, cáncer, un montón. Y siguió pasando el tiempo, el cigarrillo mata, directamente, o sea, te ponen eso ahí. Sin embargo, la gente sigue fumando. ¿Quién está actuando ahí? La gente está actuando, podemos decir que actúan libremente, diciendo, bueno, mira el paquete, esto me mata, hay una imagen terrible, abren la cajita y se ponen a fumar. ¿Son libres en lo que hacen? No puede decir, no, lo hago porque quiero. ¿Qué te va a decir alguien que fuma? Yo fumo porque quiero. Porque me gusta. ¿Eso es cierto? No puede dejarlo. Una energía, un vicio, una adicción que lo fuerza a actuar de determinada manera. Pero que le gusta es verdad. Que le gusta es verdad, ¿sí? Siente que le gusta. Siente que le gusta. Algo que le hace mal. Por eso algo que lo va a matar. Están manejados justamente por la mente, contaminada, porque la mente determina me gusta o no me gusta, en base a que si le produce una determinada satisfacción o no. Pero por encima de la mente está la inteligencia, que determina si me conviene o no me conviene. Entonces, en el plano mental, una mirada material y mental, nos lleva a destinos que no son muy buenos, porque puede decir me gusta, pero en realidad, ¿alguien fumó acá alguna vez, prendió un cigarrillo? Levante la mano con toda sinceridad. ¿Le gustó la primera vez que fumó un cigarrillo? No conozco una persona que he hecho una encuesta. De hecho, yo daba un taller que se llamaba un curso. Es fácil si sabes cómo. Era para ayudar a las personas. Era para ayudar a las personas a dejar de fumar. Es un libro muy famoso, es fácil si sabes cómo. En España fue muy famoso, y bueno, yo daba hace muchos años, como 20, ese curso. A pesar de que nunca fui fumador, pero bueno, me entrené porque quería ayudar a la gente. Y explica muy detalladamente, muy científicamente cómo se produce este proceso de la adicción y demás. Y si nadie tuvo esa experiencia. Pero bueno, claro, es un vicio, la nicotina genera cierta dependencia, esa necesidad, claro, la abstinencia cuando la nicotina se va a deshacer. Bueno, en fin, muchas cosas que podría darle muchos ejemplos, pero sí, a nivel mental, me gusta o no me gusta, pero estamos siendo gobernados por las modalidades que nos invaden y no estamos siendo libres, no decidimos libremente muchas veces. Sí. Sería parte de la gran batalla cuando hablabas de juicios y virtudes, como que el discípulo se encuentra sobrepasado por la batalla que tiene que lograr contra el otro bando, y entonces se mete a los animados que habían los hombres superarrojos, dice el Paiva. Entonces, bueno, yo digo, bueno, será también ese un vicio más, el cigarrillo, como Sí, otras cosas. tocamos ese rayo porque era solamente un ejemplo para poder exponer cómo ese condicionamiento nos atrae, nos invade, ¿no? Cómo no estamos siendo libres en muchos aspectos, estamos siendo manejados por impulsos, por los sentidos incontrolados, descontrolados. Entonces, cuando uno controla sus sentidos, esa es la palabra, ¿no? Goswami. Goswami significa aquel que controla sus sentidos. Y un Goswami no es solamente alguien que se viste de naranja y lleva una banda o un parque. Uno puede ser un Goswami. De blanco, de azul, de amarillo, de naranja, cualquier color. Un Goswami, aquel que controla sus sentidos, aquel que controla su mente, aquel que controla su palabra. Y debemos practicarlo, es una práctica. Y requiere de justamente lo que se recomienda, ¿no? Es situarnos en la modalidad de la bondad. Te quería hacer una pregunta. Sí. Hablaste de la
Vos dijiste para. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Dios en el corazón. Pero si uno lo analiza en sánscrito, para es la superalma. Eso es justamente eso. Es eso. El Paramatma es la Y el superalma. alma espiritual. El alma espiritual somos nosotros. Bueno, hay Somos dos. las almas espirituales. Sí, hay dos. Entonces está el alma individual Yo. y la superalma. El Bhagavad Gita, En mí también. claro, Dios reside en el corazón de todas las entidades vivientes, en la forma de superalma. Una chiquitita y una más grande. Por decirlo así. No, una es uno, Una nosotros soy somos yo. almas espirituales, y otra es Dios. Dios está en el corazón de todos, lo vemos también en la religión cristiana, ¿no? Espíritu Santo y demás. Un comentario en relación a eso. Esta superalma, como dijimos, está dentro de todos, todas las entidades vivientes, está ahí. Y está como nos guía a través de este paso que tenemos por esta existencia En ella no hay material. confusión. No, es Dios mismo. Dios mismo No, está ahí ahí. se cree la autora. Pero el alma espiritual, a veces se cree la otra, el alma, nosotros, las almas condicionadas. Él no. El Dios, en la forma de Paramatma, él nunca está confundido. Nosotros somos los que estamos confundidos porque la conexión con Paramatma, con la superalma que está dentro de nuestro, esa porción de Dios dentro nuestro, no tenemos una conexión muy fiel, muy fidedigna, hay mucha interferencia. ¿Por qué? Porque el corazón está sucio, contaminado por malos hábitos, por vidas y vidas. Pero el Mahamantra Hare Krishna, esa es la buena noticia. Lo que hace es limpia, es como un solvente. Cuando hay Una sustancia que está pegada en algún lado, uno tiene que usar una sustancia, un solvente para disolver eso. Muy bien, para nosotros disolver esta falsa identificación, este falso ego, de creernos lo que no somos, tenemos que utilizar un solvente. Y el Mahamantra es el solvente que nos ayuda a poder remover esas cubiertas e identificarnos con lo que verdaderamente somos. Almas espirituales, eternas sirvientas de Dios. El Bhagavad Gita va a tocar principalmente 5 temas. Ishvara, el controlador supremo, Krishna, Dios. La Jiva, el alma espiritual. Prakriti, la energía. Kala, el tiempo. Y Karma, las actividades. Esos son los 5 temas principales que va a tratar el Bhagavad Gita. Entonces, nosotros somos el alma individual, la Jiva, y Dios está en el corazón de cada uno de nosotros, siendo testigo y sancionador. Entonces, se dice que ni una brizna de pasto se mueve sin la sanción de Dios. Y a veces nos vamos a querer hacer cosas, y nos dice, bueno, pero ¿cómo Dios permitió que yo haga eso? Bueno, justamente nosotros tenemos nuestro libre albedrío. Tenemos, como decía antes Mantramurti, tenemos una pequeña porción de libre albedrío, que a medida que nosotros nos vamos desarrollando espiritualmente, ese libre albedrío se va haciendo cada vez más grande y realmente somos los que estamos decidiendo con todas nuestras funciones y no que somos impulsados o movidos por esta energía material, por las modalidades de la naturaleza material. Somos los verdaderos, cada cosa que uno hace. ¿Por qué? Porque ya esos nudos ya no están tan apretados. Y eso lo da justamente la práctica espiritual, el canto del Santo Nombre, leer las Escrituras, estar con otros espiritualistas, participar acá, ver a las deidades. Se explica que se llama Panchanga Bhakti, hay 5 procesos del servicio devocional que son súper poderosos. El señor Chaitanya hace 530 y pico años nos describe que hay 64 angas o partes del servicio devocional, de las cuales 5 son las más importantes. Pancha Anga, Pancha 5, Angas son partes. Y estos 5 son Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavata Shravana, Mathura Vasa, Srimurtira, Sradaya Sevana. Explica que Sadhu Sangha, asociarse con personas, relacionarse con personas espiritualistas que estén practicando vida espiritual, Sadhu Sangha. Nama Kirtan, cantar el santo nombre, el Mahamantra Hare Krishna. Escuchar el Srimad Bhagavatam, Bhagavatam, escuchar el Srimad Bhagavatam, las escrituras, nuestra literatura védica. Mathura Vasa residir en un lugar sagrado como Mathura o Vrindavan, y Srimurtira Sradaya Sevana, y adorar a la deidad con fe y veneración y devoción.
Y explica que de estas 5 angas, dice que si incluso uno hace alguna de ellas, uno puede alcanzar la perfección. Y de todas ellas, la más importante, Señor Chaitanya resalta, esta era es el canto del santo nombre, el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese es el principio, el medio y el fin. Ahí está todo. Por supuesto que están las demás cosas que nos ayudan. Y debemos convencernos de eso. Y para eso está toda esta literatura védica, para poder convencernos que esa es la conclusión, cantar el santo nombre. Es un proceso fácil, tal vez lo que no es tan fácil es todos los días. El todos los días, toda la vida. Eso es lo que lo hace tal vez un poquito, pero si uno está con personas que lo hacen, lo más probable es que lo hacen. Dime con quién andas, te diré quién eres. Sí, Prabhu. Muy linda pregunta. Quería contar 2 cosas, 2 Sí. elementos que trajiste que son muy importantes. Una es el alma espiritual que está confundida. ¿Sí? Hablábamos recién de esas contaminaciones que nos hacen tanto daño como fumar o tener alguna actividad ilícita. Y también evocaste a Srila Prabhupada, que vino con muchos años, con 70 años, a traernos todo este conocimiento para que salgamos de ese lugar de almas espirituales confundidas. Por la misericordia de Srila Prabhupada, nosotros aquí estamos todos juntos recordando lo importante que es este proceso maravilloso, simple y gratuito de escuchar los santos nombres del Señor. Muchas gracias. Sí, gracias, Prabhu, por tu comentario. Tenemos la bendición de poder tener un proceso fidedigno, científico, para poder recobrar nuestra conciencia original, nuestra verdadera identidad y salir de ese ego falso. Y sí situarnos en nuestro ego verdadero. Ego es yo, ¿no? Ego quiere decir yo. El problema es cuando es falso, cuando yo creo que soy algo que no soy. Ahí estamos en problemas. Pero cuando yo recobro esa conciencia y no tenemos cómo retribuirle suficientemente así la Prabhupada por esto que nos dio. Nos vino a traer algo que es una joya invaluable, que a veces es tan simple que nos podemos perder, la podemos menospreciar, porque es demasiado simple. Es cantar Hare Krishna, hacer algún servicio, comer alimentos espiritualizados, prasada, bailar, cantar, ahora vamos a bailar, vamos a cantar. Es algo maravilloso, es lindo, no es algo que se sufre. Krishna dice en el Bhagavad Gita, justamente, Susukam kartum avyayam. Se practica con alegría. Se practica con alegría, eso es un síntoma que podemos ver. Cuando alguien está practicando, sinceramente, bueno, cuánta alegría hay en su corazón. Y es una alegría diferente a la alegría material. Es una alegría que a veces no se puede explicar con palabras. Se vive, se experimenta. Creo que hay para un comentario más. ¿A qué hora es? A las 6 en punto, ¿no? 6 y cuarto. Buenísimo. Pensé que era con los anuncios también. Buenísimo. Entonces tenemos un tiempo. ¿Sí? No, sí. Por eso yo empecé a hacer yoga, hace 35 años atrás. Wow. ¿No? Es decir, alguien me dijo así, yo dije, bueno, el fumador le gusta porque exhala. ¿Puedo darte una explicación más científica en relación a eso? Cuando alguien fuma, nicotina entra a su cuerpo. Lo voy a hacer bien breve porque vamos a hablar de otros temas, pero entra en su cuerpo y cuando esa nicotina se empieza a ir con el tiempo, genera como un vacío, un pequeño dolor. Ahora cuando la persona prende el cigarrillo, a los 7 segundos
vuelve esa nicotina a entrar en su cuerpo y vuelve al nivel que estaba antes de prender el primer cigarrillo en su vida. Alguien fuma, se empieza a ir el efecto, empieza a bajar la nicotina en el cuerpo. Ahora prende un cigarrillo, vuelve, pero vuelve acá, lo percibe como que está en un 120%, pero como máximo puede llegar a un 100% de satisfacción. Lo percibe, no, me siento bien. No, en realidad no te, por supuesto, te estás sintiendo un poco mejor que lo que estás, porque podría explicártelo si querés en privado más, pero bueno. Y podemos relacionarlo con la vida espiritual, ¿no? A veces se explica que este mundo material, esa, entre comillas, felicidad que sentimos, es como alguien que lo agarraron, ¿no? Así de la cabeza, lo pusieron, lo están poniendo abajo del agua, ahogándolo, ¿no? Y de repente, ¿qué hace? Lo sacan de acá y la persona, respira, y ahí se siente feliz, pero no, en realidad eso es lo natural, uno tiene que respirar normalmente, no es nada. No es nada que no tengamos ni que no. Nuestro estado natural. Lo percibimos, esa persona lo está percibiendo como algo maravilloso, algo que es natural. Entonces nosotros tenemos que recobrar esa conciencia espiritual y desarrollar esa felicidad que es espiritual, que no pertenece al plano material. Nosotros hablamos de felicidad, es una palabra muy grande, felicidad. O sea, unas pequeñas alegrías de vez en cuando, que son temporales, efímeras, se van, se nos escurren de las manos, no la podemos mantener por mucho tiempo, por más esfuerzos que hagamos. Porque todo lo que es material es temporal. Y todo lo que es espiritual, como dije antes, queda ahí, eternamente. Guardado en un banco que nunca quiebra. Que nuestros ahorros van a estar ahí por siempre, eternamente. Sí. Consulta, ¿cómo se separa las tres modalidades de la naturaleza? Entonces, ¿eso se puede usar directamente? Muy buena pregunta. Si no tendríamos salida, todo este conocimiento, todo esto no tendría ningún sentido. ¿Para qué Krishna habla el Bhagavad Gita? ¿Para qué tenemos tanta literatura védica si no hubiera ningún tipo de esperanza o forma? Sería todo inútil. Estaríamos ya, listo, condenados, ya no podemos hacerlo. No. Tenemos manuales, esto es un manual de cómo podemos salir de este enredo. Claramente va a decir lo que es bueno hacer, lo que no. Y parte de eso justamente fue lo que hablamos recién. La práctica espiritual, el canto del Mahamantra Hare Krishna. El relacionarse con personas que están practicando. El alimentarse de cierta manera. Es como un deportista, ¿no? Vemos los deportistas de alto rendimiento. Llevan una dieta muy especial. No solamente una dieta, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan. Es algo, no es un chiste ser un deportista de alto rendimiento. Después lo vemos hacer grandes proezas, a grandes atletas. Pero hay un esfuerzo atrás que ni nos imaginamos. Lo vemos un ratito, a lo mejor. Pero hay un esfuerzo de horas, días. Lo mismo para un espiritualista. Si nosotros pretendemos avanzar espiritualmente y poco a poco desatarnos de estas modalidades, de que ya no nos aprieten tanto estos nudos, estas gunas, tenemos que hacer algo. Y lo bueno es que nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, bueno, nos situamos en la modalidad de la bondad. Tomamos hábitos que nos ayuden a tener una buena alimentación, ¿no? Somos vegetarianos, limpiamos nuestro cuerpo, nos levantamos temprano a la mañana, limpiamos nuestro cuerpo, nos bañamos externamente, nos bañamos internamente a través de la recitación de mantras, ¿no? Escuchamos ciertas cosas, ciertos temas. Escuchar quiere decir también leer, ¿no? Leer y escuchar son sinónimos. Leo, escucho. En cada una de las uno se puede observar. Podemos, bajo los ojos de las tres modalidades de la naturaleza material, podemos clasificar, porque como dije antes, esto es una ciencia espiritual. Todo. Desde las profesiones, desde la ropa, las texturas de la tela,
la música, ¿no? Podemos dividirlas en estas categorías. Y por supuesto existen infinidades de combinaciones y permutaciones de estas tres. Nosotros hablamos de estas tres categorías como cosas separadas: bondad, pasión, ignorancia, ¿no? Sattva guna, raja guna y tama guna. Pero hay una combinación. Se explica también en el Bhagavad Gita que estas tres modalidades están compitiendo constantemente por la supremacía, una con otra. Y para eso necesitamos tener la guía de alguien que esté practicando este proceso, hacer como hacen otros, que están más avanzados en este camino. Esa es la forma de poder, como poquito a poquito, que esta expresión de estas gunas, de estas modalidades, vayan aplacándose, vayan como la bondad. Y por supuesto que la bondad no es el fin en sí mismo. Podemos ver en muchas escuelas de yoga y demás, personas que practican yoga, que están más en la bondad, ¿no? En una práctica, son vegetarianos. Y muchas personas piensan que eso es el fin en sí mismo. Bueno, ya está, porque tengo cierto grado de felicidad, tengo conocimiento, pero es material. Y debemos nosotros trascender, como dije antes, es un trampolín la modalidad de la bondad para llegar a la modalidad de la bondad pura. Sudasattva. Es un medio. Sí. Sí. Alguien que haya venido por primera vez y quiera hacer alguna pregunta. Comentarle si es comparable con el tema de la armonía o la desarmonía. Los músicos que hacían música con las caracolas, un lado y el otro que hacían ruido. Entonces, como que podría definirse a través de eso cuáles eran las virtudes y los vicios. Entonces, en ese sentido, curabas y mandabas. Entonces, de esa forma podría realmente saber hacia dónde tenía que buscar el flecha. ¿Usted leyó este Bhagavad Gita varias veces? Buenísimo. Bueno, acá está, Prabhupada explica muy claramente detalles. Básicamente sería la música, la armonía y los que hacen ruido, los cigarrillos, Sí. es armónico porque no armoniza con la vida. Sí. Entonces, lo armónico es como decimos con la buena alimentación y un equilibrio. Sí, tenemos que estar armónicos, armonizados, tenemos que estar equilibrados en nuestros hábitos. Sí, Krishna va a decir también eso, nos da todas instrucciones muy claras. Uno debe ser equilibrado, balanceado en los ámbitos de comer, dormir, recrearse, trabajar. A veces no es fácil el equilibrio o el balance. Acá está todo. Grandes personalidades como Mahatma Gandhi, como Emerson, Einstein, leían y estudiaban el Bhagavad Gita y tomaban refugio e instrucción de este texto, que es maravilloso. Es maravilloso. Yo se los recomiendo a todos, que lo lean, que lo estudien, que lo compartan con otros. Y una de las formas que tenemos justamente acá, como antes decía Munindra Prabhu, de agradecer a nuestro fundador Srila Prabhupada todo el esfuerzo que hizo, es compartiendo con otros esto que nosotros sabemos, a través de compartirlo verbalmente, o a través de los libros, darle algún libro, o salir a compartir este Mahamantra Hare Krishna con otros en las calles, o con los familiares. Hay infinidad de formas. Uno puede utilizar su creatividad, conocer cuál es su naturaleza, cuáles son sus fortalezas y cómo se siente cómodo, inspirado para hacerlo. Pero es muy bueno compartir con otros, porque Krishna va a decir que verdadera violencia es aquel que no hace eso. Dar conocimiento es un gesto de compasión maravilloso. Uno puede dar un plato de comida, un plato de prasadam, también es maravilloso. Cuando uno da conocimiento nos ayuda, porque parte de este proceso justamente se explica que una de las características del servicio devocional es kleshagni, nos alivia de la aflicción. Y una de esas justamente es la ignorancia, avidya, ignorancia. La ignorancia se combate con conocimiento. Y lo tenemos ahí, a la mano, para todos. Gratuito. Pueden venir acá, tenemos en la semana también, después ahora van a hacer los anuncios, para que uno pueda venir a escuchar clases del Bhagavad Gita. Es un espacio
es un aporte a la sociedad. A veces uno dice, ¿qué puedo hacer por este mundo? Bueno, el cambio comienza por uno. El cambio individual de cada uno hace que algo cambie de manera colectiva. Y ese es nuestro aporte. Tener un lugar acá en la ciudad, con todo lo que eso implica, para darle la oportunidad a las personas de que vengan a encontrar aquí un refugio de toda esta presión de este mundo material, este mundo que está... No hace falta que les cuente. Ni hace falta que uno mire ni siquiera las noticias o lea el diario. Uno se entera por más de que no haga eso. Porque está ahí, está vibrando, se ve, se siente. Tenemos acá un pequeño refugio, un oasis. Libre y gratuito. Y si uno tiene ganas de contribuir de alguna manera, lo puede hacer haciendo algún servicio, ayudando, se necesita mucha ayuda, dejando alguna donación, lo que cada uno se siente inspirado. Y eso gradualmente va ablandando nuestro corazón también. Y es parte de la práctica del servicio devocional. ¿Cómo comienza el servicio devocional? Shravanam, escuchar. Primero comienza por escuchar. Por ahí nos alimentamos espiritualmente también, escuchando. Luego cantamos el Mahamantra. Escuchar. Escuchar es muy importante. De ahí viene todo. Bueno, creo que hay tiempo para una pregunta más. Alguien que venga por primera vez le damos prioridad. Y si no, alguien que venga por segunda, tercera, quinta. Alguien que no haya preguntado nada. Vos habías mencionado que el logro, o sea, la aspiración a la felicidad es temporal. Porque todas las actividades que dan algo de placer, que podría emparentarse con aquello que suponemos que es felicidad, es temporal y se acaba y es efímero. Y después, al final, ahora comentaste que hay personas en la modalidad de la bondad que, bueno, reúnen todas esas virtudes y hábitos propios de la modalidad de la bondad. Y comentaste, yo creo que un pequeño error o exageración de que alcanzan algo de felicidad. Y en realidad lo que alcanzan es algo de paz. Para como está el mundo, que siempre estuvo así, no es que es de ahora, sino que siempre estuvo así, es la dinámica de la existencia material, tener algo de paz ya es un montón, ¿no? Entonces uno reinterpreta eso como felicidad, pero no es totalmente satisfactoria, porque es a partir de esa paz que se construye la felicidad. Y eso ya implica mayor compromiso todavía. Un poco, ¿no? Lo que hablábamos de la persona que está ahí con la cabeza ahí dentro del agua y saca la cabeza y siente esa felicidad. Dentro de las características que... Eso Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, dice que las personas en la modalidad de la verdad están condicionadas por una sensación, dice, de felicidad y conocimiento. No es que estoy repitiendo lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita, que por supuesto esta felicidad, como dijimos antes, es esa felicidad material, temporal. Sí, en el capítulo 14, donde justamente el título del capítulo son las 3 modalidades de la naturaleza material, habla de cada una, como dije antes, en la pasión, muchos deseos, anhelos, esfuerzo, en la modalidad de la ignorancia, letargo, inercia, locura, oscuridad. Y en la bondad dice, bueno, esta como es material también nos condiciona. ¿Y de qué manera? Felicidad y conocimiento, dice Krishna. Materiales, ¿no? Son las modalidades de la naturaleza material. Y como dijimos, volvemos a repetir, eso es efímero. Efímero quiere decir que tiene fecha de vencimiento. En este mundo van al supermercado, cualquier cosa que agarren tiene fecha de vencimiento, ¿no? Agarras hasta a veces cosas que decís, pero esto también tiene fecha de vencimiento, ¿no? Bueno, el cuerpo también tiene fecha de vencimiento. Así que no sabemos dónde está la etiqueta. Pero algunos sabios, en el Srimad Bhagavatam tenemos algunos ejemplos de eso, que sí sabían, dijeron, uya, en 7 días. ¿Ah? ¿En 7 días? ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes si tuvieran 7 días? ¿Alguien? Bueno, usted es una devota. Claro, sí. Dedicarse a la vida espiritual. Eso es lo que hizo un gran rey, universalmente conocido, mundialmente conocido. Tuvo eso y dijo, bueno, llegó el momento. Voy a dedicarme por entero a la vida espiritual. Voy a escuchar Shravana.
escuchar acerca de temas trascendentales. Y dedicó sus últimos 7 días a eso, únicamente a eso, 7 días, 7 noches. Así que nosotros, como no sabemos cuándo eso va a suceder, puede ser ahora, mañana, en un minuto, en un segundo. Otro ejemplo en el Bhagavatam también, le preguntaron, ¿y cuánto tiempo me queda? Nada, un minuto ahora. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos? Cantemos Hare Krishna, claro. No quiere decir esto que uno debe vivir así de esa manera. Bueno, entonces vivo al día, vivo todo el día. Pero tenemos que tener eso muy presente, ¿no? No sabemos cuándo va a ser. Y eso está ahí. Debemos esforzarnos como si, bueno, y para eso desarrollamos la conciencia de Krishna. Todo el tiempo. Y el proceso incluso no es un proceso árido, no es que sufrimos mientras lo practicamos. Ahora vamos a cantar, vamos a bailar y después vamos a comer cosas riquísimas, pesadas. Es un proceso maravilloso, ¿eh? Es un néctar, dice acá de vuelta. Sí. Un aplauso para Srila Prabhupada. Nos vino a traer este conocimiento que nos salvó. Srila Prabhupada nos salvó a todos. El que quiere ser salvado, ahí se agarra fuerte de los pies de Srila Prabhupada y de los devotos. Dejamos por ahí. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia.